Bueno, entonces, la idea era calcular la presión. Y estamos calculando qué número de moléculas chocan con un elemento de área de la pared del recipiente. Y dijimos que ese número de moléculas lo puedo calcular como el volumen de ese elemento que estoy considerando por la cantidad total de moléculas. Perdón, el volumen por la densidad me va a dar la cantidad total de moléculas, y este factor me va a decir qué fracción de las moléculas tienen componente de velocidad en un entorno de Bx. O sea que con esta cuenta me estoy quedando con las moléculas que están dentro de este elemento y se mueven con una velocidad en un entorno de Bx. Y acá aparece algo que no les expliqué, pero que indica que las moléculas que yo voy a estar considerando son las que se mueven de derecha a izquierda, ¿sí? Dentro de este elemento va a haber moléculas que tengan el mismo valor de Bx, en valor, el número, pero que se estén moviendo en el otro sentido, ¿sí? Entonces, solo me voy a quedar con las que tienen componente de velocidad en la dirección X. Bueno, entonces dijimos, en este término, este producto es la fracción de moléculas que tienen velocidad en el intervalo Bx y Bx más diferencial de Bx, y que se mueven de derecha, en este caso, de derecha a izquierda. Bueno, ahí cambió la notación, pero es de derecha a izquierda. Este ñ es el número de moléculas por unidad de volumen. Y el volumen que estamos considerando del recipiente lo podemos calcular como el área de ese prisma por Bx diferencial de t. ¿Se acuerdan que esta distancia estaba definida como la distancia máxima a la que se pueden estar alejadas las moléculas para que colisionen en este intervalo de tiempo? Además, como no existen direcciones preferenciales, nosotros podemos saber o podemos definir que la cantidad de moléculas que se mueve de izquierda a derecha con un dado valor de velocidad va a ser igual a la cantidad de moléculas que se mueven de derecha a izquierda, ¿sí? Porque dijimos esa función es par, y que yo defina un sentido u otro es arbitrario. Entonces tiene que suceder esto, la función esa es par. Entonces, el número de choques contra el elemento de área en la dirección X en el intervalo diferencial de t es igual al número de moléculas que alcanzan la pared en ese instante, ¿sí? Reordenando la expresión anterior, podemos escribir esto. La densidad por la función, la velocidad esa que estaba antes en el elemento de volumen, la vamos a introducir dentro del corchete. Ahora, dijimos que una molécula que tiene componente de velocidad v sub x experimenta un cambio en su cantidad de movimiento que era 2 veces la masa por v sub x. Entonces, si a esta cantidad la multiplico por el número de moléculas que colisionan, lo que tengo acá, en este producto, es el cambio en la cantidad de movimiento total de todas las moléculas que colisionan, pero cuidado que estoy considerando solo las que tienen velocidad en x en un entorno de Bx, ¿sí? Bueno, esta cuenta la podemos escribir de esa manera, multiplicando por 2 veces la masa por la velocidad, ¿sí? Y entonces lo que tenemos ahora son las moléculas que colisionan, el cambio en la cantidad de movimiento de las moléculas que colisionan, y estoy pensando solo en las que tienen un componente de velocidad en un entorno de Bx. Dijimos, si hay un cambio en la cantidad de movimiento es porque hubo una fuerza que actuó durante un determinado tiempo. Si se acuerdan, la fuerza asociada, la fuerza asociada a este cambio en la cantidad de movimiento se puede calcular conociendo cuál fue el cambio en la cantidad de movimiento. La fuerza asociada con este proceso de colisiones contra la pared puede expresarse como el intercambio, como dice acá, de cantidad de movimiento en la unidad de tiempo. Entonces, puedo pensar que para que haya ocurrido ese cambio en la cantidad de movimiento de todas las moléculas, hubo una fuerza que actuó durante un determinado tiempo, ¿sí? Y acá aparece el vínculo que necesitábamos entre el cambio en la cantidad de movimiento que experimentan las moléculas y la fuerza, ¿sí? O sea que si a este término de acá adelante, a este miembro, lo divido por el diferencial de t, todo lo demás que tengo
es la fuerza. En este caso, la fuerza que generan las moléculas que se movían con velocidad en un entorno de Bx contra la pared. ¿Sí? Pero ahora debemos considerar que no todas las moléculas tienen la misma velocidad. Entonces lo que necesitamos hacer es promediar sobre todos los valores de la componente y así independizarnos del valor particular de Bx. ¿Sí? Dijimos, bueno, podemos pensar en las que se mueven entre 100 y 101 metros por segundo. Bueno, pero sabemos que en el gas colisionan también otras, que se mueven a otra velocidad y que también contribuyen a la presión. Entonces vamos a tener que sumar estas cantidades para todos los posibles valores de velocidad. ¿Sí? Para evaluar el cambio total deberá sumarse sobre todas las moléculas con componentes de velocidad entre Bx y Bx más diferencial de Bx. ¿Sí? En particular, para todas las moléculas, en realidad que se muevan en ese sentido. Como dijimos, las que se mueven de derecha a izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los posibles valores de velocidad de las moléculas que se mueven de derecha a izquierda. Como tenemos una distribución continua, esa suma en realidad se transforma en una integral. Entonces lo que vamos a hacer es integrar esa cantidad para todos los posibles valores de velocidad en la componente x. Y esa integral es una integral entre 0 e infinito. Las moléculas que se mueven con velocidades muy bajas y las que se mueven con velocidad muy alta, de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, integrando la cantidad anterior, podemos reordenar, fíjense que podemos sacar algunos factores comunes, y lo importante es esta cantidad que nos queda dentro del integral. Y fíjense un cambio que hicimos acá. Como la función esta es par, la integral de bx al cuadrado, f de bx diferencial de bx, que yo necesito es entre 0 e infinito. Pero dijimos, esta función es par. La estoy multiplicando por algo que también es par. Esta sería una parábola simétrica respecto del eje y. Entonces, todo el integrando de esta función que queda acá es par. La integral entre 0 e infinito la puedo calcular como la mitad de la integral entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir que es simétrica respecto al eje y. Entonces, puedo reemplazar esta integral entre 0 e infinito por un medio, como dice acá, de la integral entre menos infinito e infinito. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque ahora lo que me queda dentro de este corchete, fíjense que puedo cancelar el factor 2, y lo que me queda dentro de este corchete, ya lo habíamos definido antes, ¿sí? Se llama velocidad cuadrática media en la componente x. ¿Sí? ¿Recuerdan que dijimos, dada una función de distribución, si yo multiplico algún parámetro y lo integro en todo el intervalo en el que está definida la función, eso me da el valor medio del parámetro? Bueno, entonces, ¿qué logramos con esto? Que considerando todas las moléculas con distintas componentes de velocidad, entonces ahora esa expresión depende de lo que habíamos llamado Bx cuadrático medio. ¿Sí? Si volvemos un poquito para acá, entonces la cantidad que estamos considerando, el cambio total en la cantidad de movimiento, considerando todos los posibles valores de velocidad, ahora me queda la densidad de moléculas por la masa de cada molécula por el valor medio de la componente en x al cuadrado. Este valor ñ por m, fíjense que este ñ, si recuerdan, era el número de moléculas por unidad de volumen. Y m chiquita es la masa de cada una de esas moléculas. ¿Sí? Esto que dice acá, el número de moléculas por unidad de volumen y la masa de las moléculas. El número de moléculas por la cantidad de moléculas, el número de moléculas por la masa de cada una de esas moléculas es la masa que tienen todas. ¿Sí? Y si aparece algo que es la masa de todas las moléculas dividido el volumen, esto no es otra cosa que la densidad. ¿Se acuerdan? Es la masa de moléculas por unidad de volumen. Es la densidad en masa del gas. Y además habíamos visto que la componente en x al cuadrado media está relacionada con el valor medio del módulo. Entonces podemos usar esta relación para independizarnos de la dirección x, y o z y escribir el cambio total de la cantidad de movimiento de todas las moléculas en términos de la densidad
y de la velocidad cuadrática media. ¿Sí? Simplemente reemplazando lo anterior. Hay un detalle en que, ¿se acuerdan que este cambio en la cantidad de movimiento nos daba una fuerza? ¿Sí? Pero acá, además de la fuerza, tengo una fuerza que actúa por un tiempo. Todo este término es una fuerza, dijimos si dividimos por el diferencial de tiempo, pero aparece también el área. Si yo a la fuerza esa la divido por la unidad de área, lo que obtengo es la presión. ¿Sí? Presión no es otra cosa que una fuerza ejercida dividida la unidad de área. Entonces, este término que aparece acá adelante, digamos, todo lo que es diferente de A diferencial de T, en esta expresión, va a constituir la presión. ¿Sí? Porque es una fuerza dividido el área. Entonces, de esa manera, encontrando una expresión para la fuerza que generan todas las moléculas y dividiéndola por la unidad de área, tengo la presión que ejerce el gas sobre la pared del recipiente. Lo pensamos para la dirección X, pero obviamente esto ocurre lo mismo en la dirección Y y en la dirección Z. Y lo que tiene que pasar, como ocurre al final, es que en realidad la presión, ¿sí?, es independiente de la dirección que yo estoy considerando. La presión en un gas en equilibrio es isotrópica, se llama. Es la misma en cualquier dirección. Entonces no importa cuál es la cara del recipiente que yo esté considerando, la expresión de la presión que debería obtener tendría que ser independiente de esa cara porque sabemos que la presión en todas las caras va a ser la misma. Bueno, fíjense que si usamos esta relación entre la velocidad cuadrática en un sentido y la cuadrática media, en módulo, digamos, obtenemos una expresión para la presión en términos de variables microscópicas y que no dependen de la dirección que yo estoy considerando. Bueno, entonces, en esta ecuación finalmente encontramos una relación entre la presión, una variable que es macroscópica, y parámetros que son microscópicos. Fíjense, este ñ es la cantidad de moléculas por unidad de volumen. M chiquito es la masa que tiene cada molécula. Y esto, la velocidad cuadrática media, es el valor medio que tiene la velocidad de cada una de las moléculas elevado al cuadrado. O sea, si yo agarro la velocidad, el módulo de la velocidad de cada partícula que se está moviendo, lo elevo al cuadrado y sumo para todas las partículas y divido por el número total, eso sería hacer el promedio, ese promedio es lo que llamamos velocidad cuadrática media. Entonces, lo que nos dice esta relación es que esta variable macroscópica está relacionada con estas variables microscópicas del sistema. ¿Sí? Y acá aparece un primer vínculo entre cuestiones macroscópicas y cuestiones microscópicas. Para llegar a esta relación, ¿qué hicimos? ¿Qué supusimos? Bueno, todas esas hipótesis que hacemos sobre cómo está constituido el sistema. Es un sistema formado por partículas puntuales que se mueven con movimiento aleatorio, que no interaccionan entre sí, excepto con las paredes del recipiente, y que incluso la interacción con las paredes del recipiente está formado por choques elásticos. Digamos, con todas esas hipótesis se encuentra que la presión en ese gas formado por esas partículas está relacionado con algunos parámetros microscópicos. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más en la expresión de las velocidades y la energía cinética media. Y cómo va a aparecer en pocos pasos más el vínculo con otra propiedad macroscópica que es la temperatura. Si se acuerdan de la expresión anterior, la presión era igual a 1/3 de ñ, ¿sí? Pero a ñ lo puedo escribir como n sobre b. Entonces puedo reescribir la expresión anterior como P por B igual a 1/3 del número de moléculas en ese elemento de volumen por la masa de cada partícula por la velocidad cuadrática media. ¿Sí? Por otro lado, podemos recordar cuál es la expresión de la energía cinética. Si una partícula se mueve realizando un movimiento de traslación, se mueve con una velocidad cuyo módulo es b, y la masa de esa partícula es m, ¿se acuerdan que la energía cinética la podía calcular como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado? Bueno, esta va a ser la expresión de la energía cinética de cada partícula. Si yo estoy interesado en cuál es el valor medio de la energía cinética por partícula, entonces lo que puedo hacer es hacer el promedio de esta cantidad. Si todas las partículas tienen la misma masa, entonces ese promedio lo puedo calcular como 1/2 de la masa por el valor medio de la velocidad al cuadrado. ¿Sí?
porque bueno, el factor 1 medio es el mismo y la masa, estoy pensando en partículas que tienen todas la misma masa. Es un gas que tiene todas la misma identidad, digamos. Entonces, la energía cinética media está relacionada con esta variable que habíamos encontrado, velocidad cuadrática media, que al principio parece como un poco caprichoso que nos hayamos interesado tanto en esta cantidad. Bueno, es porque está relacionada con muchas cantidades físicas importantes, en realidad, de este valor. Acá vemos la relación con la energía cinética media de las moléculas. Y por ejemplo, en la relación anterior estaba vinculada con la presión. Entonces, teniendo en cuenta estas dos relaciones, fíjense, la de la presión con la velocidad cuadrática media y con la energía cinética media, podemos encontrar algunas otras relaciones. Por un lado, nosotros sabíamos, por el análisis macroscópico del sistema, basado en lo que se encuentra experimentalmente, que el producto P por B es igual a nRT para este sistema. Es un sistema extrapolado a una condición de muy baja presión, donde las interacciones entre las partículas que tienen los gases reales desaparecen, y solo nos queda el movimiento molecular. Entonces, a partir del análisis macroscópico sabíamos que el producto de P por B es igual a nRT. Ahora, a partir del modelo, también sabemos que el producto P por B es la relación esta que teníamos antes, ¿sí? Y que fíjense que yo voy a escribir, era 1/3 de n por m por b cuadrado, y voy a introducir a propósito estos dos factores, multiplico por 2 y divido por 2, para encontrar que este producto P por B también lo puedo escribir como 2/3 de n por la velocidad, por la energía cinética media. ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, que ahora también estoy encontrando un vínculo de estas cantidades microscópicas, B cuadrado y la energía media, con la temperatura, que es otra variable macroscópica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría despejar de acá y encontrar que la energía cinética media de las moléculas, si despejamos a partir de esta relación, ¿sí? Este es el número total de moléculas, este es el número de moles, y podemos recordar que el número total de moléculas lo puedo escribir como el número de moles por el número de Avogadro. Entonces, reordenando a partir de esta expresión, encuentro que la energía cinética media resulta ser 3 medios de la constante de los gases sobre el número de Avogadro por la temperatura. ¿Sí? Lo importante es que la energía cinética media de las moléculas está directamente relacionada con la temperatura absoluta en ese sistema. Y acá aparece una nueva constante, fíjense, esta R es la constante universal de los gases, N0, ¿se acuerdan que dijimos, yo voy a usar esta notación para designar el número de Avogadro, pero también es una constante universal? Entonces el cociente de estas dos constantes también es una constante, y tiene un nombre propio, se llama K chiquita, K minúscula, y se conoce como constante de Boltzmann. Entonces van a ver que a partir de ahora, cuando hablemos en términos microscópicos, más que R va a aparecer muchas veces esta constante K, que es la constante de Boltzmann, y que sería, en un mol de partículas, es R por unidad de partícula, más que por mol. ¿Sí? Cuando estamos pensando en términos microscópicos, aparece más frecuentemente la constante de Boltzmann que la constante R. Bueno, si se acuerdan, ¿qué valor toma R? Hoy hablamos que podía usarlo en distintas unidades. Una de ellas era Joule sobre Kelvin mol, y en ese caso es 8,31. Dividido el número de Avogadro nos da que K es 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. ¿Sí? Fíjense que ya desaparece el mol, porque ahora no estoy considerando por mol, sino por partícula. Entonces, las relaciones anteriores nos permitieron encontrar un vínculo entre la energía cinética media, ¿sí? Una variable microscópica, porque es la energía cinética media de las partículas que forman el gas. ¿Sí? Estoy pensando en el gas formado por partículas y estoy mirando la energía cinética de las partículas y haciendo el promedio. Es una cantidad microscópica. Está relacionado con la temperatura, que es una variable macroscópica que podemos medir en el laboratorio. Entonces, como dice acá, esta ecuación establece el vínculo entre la energía cinética de traslación promedio, que es una propiedad microscópica, y la temperatura del gas, que es una propiedad macroscópica. Y dice, por lo tanto, la energía interna de un gas, cuando la única forma de energía es la proveniente del movimiento caótico molecular, se incrementa con la temperatura.
Vamos a desglosar esto un poquito. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan la energía interna? Nosotros no avanzamos en primer principio de la termodinámica, pero la idea es la misma. Es la energía que puede tener un sistema. En principio, la energía que puede tener el sistema, por ejemplo, un sistema gaseoso, podemos descomponerla o dividirla en dos tipos de energía. La energía cinética, que está asociada al movimiento que realizan las moléculas, y la energía potencial, que en un gas podría estar asociada a las interacciones. ¿Sí? Digamos, ahora nos estamos restringiendo a un gas que está a muy baja presión, que se puede modelar como esas partículas que se mueven con un movimiento aleatorio y que no interactúan. Entonces, en este sistema que estamos pensando, la única forma de energía que puede haber es una energía cinética asociada al movimiento caótico molecular. O sea, una energía cinética y además exclusivamente de traslación. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos las partículas no rotan ni vibran, solo se mueven en el espacio? Entonces, cuando la única forma de energía es la proveniente del movimiento molecular, esa energía está directamente relacionada con la temperatura. O sea, algo que voy a repetir varias veces de acá en más. Hablar de temperatura es hablar de energía cinética media. O hablar de la misma manera, hay un factor entre ellas. Pero aumento de temperatura es aumento de energía cinética media en el sistema. Bueno, ¿y cómo está relacionado con la energía interna? Como dijimos, la energía interna en principio la puedo escribir como una energía cinética, y fíjense que la energía cinética en mi sistema es el número de partículas por la energía media que tiene cada una, y podría haber cierta energía que podría ser potencial o no asociada al movimiento. ¿Sí? Entonces, si U es la energía interna del gas, no sé si usaron en las materias previas U como símbolo para la energía interna, a veces en algunas materias usan E, nosotros a lo largo de fisicoquímica vamos a usar U como energía interna. La energía interna la podemos calcular, como dice acá, dado que no hay interacción entre las moléculas, no hay un sumando acá que sea una energía potencial, solo depende de la energía cinética. Por lo que para un sistema constituido por n moléculas, la energía interna es el número de moléculas por la energía cinética media. Y esta constante, como dice acá, es la energía interna del sistema cuando la temperatura es 0 Kelvin. O sea, le estamos dejando todavía la posibilidad de que aún sin movimiento tenga cierta energía. Bueno, podemos reescribir este término usando que la energía cinética media es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Podemos reescribirlo de esta manera. ¿Sí? Fíjense que de nuevo ahora apareció R porque usamos la definición de la constante de Boltzmann. ¿Sí? Y algo que nos va a interesar es que si tenemos una expresión para la energía interna, un parámetro que vamos a analizar bastante de ahora en más es la capacidad calorífica. En particular, la capacidad calorífica a volumen constante, podemos calcular en este caso, que es cómo cambia la energía interna cuando cambia la temperatura, manteniendo el volumen del sistema constante. Entonces, la capacidad calorífica, que es una capacidad calorífica como las que vieron en Física 1, cuando vieron calorimetría, vamos a ver que está relacionada con el cambio en la energía interna con la temperatura. En particular, si el volumen es constante, a esa capacidad la vamos a llamar capacidad calorífica a volumen constante y se calcula de esta manera, como la derivada de la energía interna con la temperatura, manteniendo el volumen constante. Entonces, dada esta definición, podemos calcular, si tenemos una expresión para la energía interna, cuál será la capacidad calorífica, derivando esta expresión. Bueno, si hacemos la derivada de esto respecto de T, como el primer término no depende de la temperatura, ¿sí? Directamente tenemos que hacer la derivada de este término respecto a la temperatura y sobrevive el factor 3 medios de n por R. O sea que la capacidad calorífica para un sistema de este tipo, o sea un gas en el que solo hay movimiento cinético molecular, es 3 medios de n por R. ¿Sí? Fíjense acá un detalle que dice es que tanto la energía interna como la capacidad calorífica son magnitudes extensivas. ¿Sí? Entonces, para la energía interna acá aparece el número de moles, depende, si aumento el número de moles, aumenta la energía interna. También la capacidad calorífica depende del número de moles. Si aumento el número de moles, aumenta la capacidad calorífica, es una propiedad extensiva. Si se duplica el número de moles, se duplica la capacidad calorífica.
Y por otro lado, algo que nos va a interesar bastante, dijimos, es la relación entre la velocidad cuadrática media, otro parámetro microscópico, con la temperatura. Si retoman, van para atrás algunas filminas, una de las ecuaciones que habíamos encontrado era que un medio de esta cantidad era finalmente el número de partículas por kT. Entonces, a partir de esta relación, vuelvan a una filmina si quieren, podemos encontrar un vínculo entre la velocidad cuadrática media y la temperatura. En particular, la raíz de este promedio está relacionada con la temperatura de esta manera. Lo que llamamos velocidad cuadrática media es la raíz de 3kt sobre m, o fíjense que también podemos escribir 3rt sobre m grande. En este caso, m chiquita es la masa por molécula, m grande es el peso molecular de las partículas que forman el gas. En este caso, K es como la constante R de los gases dividido el número de Avogadro, y acá aparece la constante de los gases. Fíjense que para calcular algunas velocidades, algo que van a tener que tener presente es qué unidades darle a cada uno de los parámetros. Algo que yo les recomiendo es, en este tipo de cuentas, mantenerse dentro del sistema, el MKS o sistema internacional. Si usan acá joules sobre Kelvin mol, esta temperatura en Kelvin, y esta masa la ponen en kilogramo por mol, les va a quedar directamente la velocidad cuadrática media en metros por segundo. Ustedes chequenlo, hagan alguna cuenta y fíjense, hagan análisis dimensional y van a ver eso. Bueno, y con eso podemos calcular, resolver un problema del seminario que básicamente les permite saber de qué orden son estas cantidades, que les plantea calcular la velocidad cuadrática media para el dióxido de carbono, que tiene este peso molecular, a esta dada temperatura. ¿Sí? La idea es que hagan algunas cuentas para, bueno, por un lado darse cuenta de cuál es el orden de magnitud de las cosas que estamos calculando, y que empiecen a surgir quizá problemas de unidades, para que los podamos resolver cuanto antes mejor. Fíjense que si están calculando una velocidad que está al cuadrado, pero después hago raíz, este parámetro que estoy calculando va a tener que tener unidades de velocidad. Y lo ideal sería expresarla en metros por segundo, por ejemplo.